En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 26 de octubre. Hoy tenemos programa especial que habíamos prometido la anterior semana sobre los impuestos. Tenemos mesa completa. Vamos a empezar presentando ya a nuestro querido Pedro Insua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, Dani de Fernando. A la lucha. Muchas gracias por invitarme. Y tenemos a Javier Martínez Fresneda, que también estaba ese día cuando estábamos hablando de los impuestos. Buenas noches, Jano, un placer. Y hemos hecho un fichaje estrellar para este debate, que es Manuel Llamas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Más os has dicho que es friolero y eso nos sorprende, porque claro, dirán ustedes, ¿por qué Jano va con este look? Bueno, pues... Porque quiere ser por Josep necesidad. Pedrerol. Hombre, no. No tengo ningún interés, pero bueno, así me quita la corbata. ¿Eres modelo ahora de algún tipo de marca de corte y confección? Emilio Tucci. ¡Qué maravilla! No, la verdad no sé ni de dónde es el traje, pero bueno, vamos a lo importante, impuestos. Sí. Ajá. Porque es un tema que, bueno, también a través del pacto de PSOE y Sumar, pues ha vuelto a comentarse el tema de los impuestos, los empresarios. Yo creo que podemos tocar muchas cosas. Pero la primera pregunta, que es con la que nos quedamos la semana pasada cuando empezamos a debatir al respecto, que no estaba Manuel, es: ¿los impuestos son un robo? ¿Sí o no? Empezamos, si te parece, Pedro, Manuel, Dani y Fresneda. Y por favor, respeta los turnos. Respeta. Bueno, yo creo que no, evidentemente. El robo además es una categoría penal que también es el Estado quien decide lo que es un robo o no. Entonces, pues bueno. ¿Legalizado? ¿Podemos acuñar robo legalizado? Sería pues pero claro, eso es un oxímoron, efectivamente. Entonces, uno de los atributos del Estado, de la conformación del Estado, en tanto que soberano, de los poderes soberanos del Estado, es imponer impuestos, igual que firmar un tratado de paz, un tratado de guerra, es el poder federativo que llamaba Locke, ¿no? Poder firmar pactos con otros estados, por supuesto el hacer leyes, que es el principal poder quizás del Estado, ¿no? Entre las que están pues el sistema impositivo, porque el Estado no produce sí mismo, ahí está, no produce ni gente, que solo hacen las familias, ni bienes, ni mercancías, que solo hacen las empresas. Entonces el Estado, digamos, es un elemento que redirige la sociedad desde el punto de vista político. Es decir, la diferencia fundamental del Estado es gobernantes, gobernados. Esto es el núcleo fundamental de lo que es una sociedad política, un Estado. Gobernantes, gobernados. Y entre los atributos de esa soberanía, pues está la imposición de impuestos, porque tiene que sacar la financiación de algún sitio, precisamente para regular y administrar y financiar lo común. Precisamente a lo que mira el Estado y que no pueden mirar ninguna otras partes, porque las otras partes miran a lo suyo, precisamente a lo propio. Entonces, necesariamente hay mecanismos que son comunes. En cuanto sales a la calle estás en lo común y la calle no la puedes poner tú. La calle está puesta ahí por el ayuntamiento, como se diría. Y el ayuntamiento, para poner una calle, tiene que tener financiación. Y tú, para montar tu empresa, tienes que tener una calle para poder que, por ejemplo, los trabajadores vayan de un sitio a otro dentro para desplazarse a tu empresa, etcétera. Todo eso tampoco lo pone la empresa, tampoco lo pone las familias, tiene que ponerlo el Estado. Entonces, no son un robo, todo lo contrario. Los impuestos son una manera de redistribuir la riqueza en un Estado y fundamentales para la formación de un Estado, naturalmente. Manuel. El Estado es poder y el poder es violencia y el Estado es la mayor expresión de la violencia que existe. De hecho, ejerce el monopolio. Luego, adulterado o edulcorado con el apellido de legítimo, que eso habría mucho que hablar al respecto, ejerce el monopolio legítimo de la violencia. Y el Estado, como bien estaba comentando Pedro, necesita impuestos porque nada produce. Es como un chupóptero, un parásito que se alimenta de la riqueza que genera el resto. El Estado se alimenta fundamentalmente de impuestos. Tú preguntas, Jano, ¿los impuestos son un robo? Y yo te voy a responder. Robo, definición, dícese del delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas o fuerza en las cosas. Excluyamos el término delito, que como una vez más le voy a dar la razón a Pedro. El delito, ¿quién determina qué es delito, qué no es delito? El propio Estado. Vaya. Por lo tanto, robar a base de impuestos no es delito. Pero si un particular o un agente externo
ejerce la violencia, te intimida o amenaza y te quita lo tuyo, entonces sí es un robo. Pero vayamos a la esencia de la definición. ¿Qué es robo? Quedarse con algo ajeno con el uso de la fuerza o con la amenaza de ella. ¿Qué hace el Estado cuando te obliga a pagar impuestos? Analicemos por un momento el término impuesto. El término impuesto viene del verbo imponer. Es ausencia absoluta de voluntariedad. Por lo tanto, el pago de impuestos es obligatorio. ¿Quién te obliga a pagar los impuestos? El Estado. ¿Y cómo te obliga a ello? Bajo la amenaza y la coacción. ¿Cómo? Si no pagas, te meto a la cárcel o te sanciono de forma mucho más sustancial. Por lo tanto, te estoy amenazando con violencia. Otra cosa es cuál es el nivel de ese robo, si el robo es más o menos... si el robo es, digamos que aceptable desde el punto de vista de que a cambio de ese robo te ofrecen una serie de prestaciones o es abusivo. Pero, en todo caso, la naturaleza misma de los impuestos se sustenta sobre la violencia y, por lo tanto, sobre el robo. Sobre eso no hay discusión. Bueno, Dani y Fresneda, intervención cortita porque sobre lo que habéis dicho ya, aquí me han salido un montón de cosas para preguntaros. Tenía que haberme traído yo también para apuntar. Así a bote pronto de lo que ha dicho Manuel, o sea, creo que has sacado dos conceptos interesantes. Has dicho la palabra voluntario y has hablado de coacción. Yo respecto a eso tengo que decir que es que efectivamente hay coacción y es que la vida comunitaria solamente se sustenta en la coacción. Es evidente, o sea, yo creo que cualquier sociedad sana lo que hace es tratar de corregir esos impulsos que tiene el ser humano. O sea, cuando a un niño pequeño, por ejemplo, tú le das un juguete, el niño dice mío, mío, no le sale compartir y es sus padres, esto es su familia o la comunidad, etcétera, la que impele al niño a compartir y le enseña a compartir, ¿no? ¿Estás coaccionando al niño? Hombre, pues sí, pero lo grave de la coacción no es porque sea coacción, es cuando es para algo malo, digamos, cuando va algo que contraviene su naturaleza, ¿no? Y luego lo voluntario, creo que en general hay una deificación de la voluntad en el mundo contemporáneo que es muy peligrosa porque efectivamente los impuestos no son voluntarios, pero hay otras muchísimas cosas que se nos imponen sin ser voluntarias, que va un poco en el tema de la coacción, ¿no? Al final, pues igual que si yo qué sé, yo mato a alguien, pues existe una serie de medios para prevenir que yo mate a alguien, entre ellos precisamente la coacción, ¿no? Oiga, si usted hace esto, que sepa que su condena de cárcel es tanto, ¿no? Entonces yo creo que la voluntad se ha deificado. Creo que no todo lo que es que no sea voluntario, o sea, no quiere decir, lo que no sea voluntario no quiere decir per se que sea malo, solamente es malo cuando contraviene nuestra naturaleza. Y esto es lo que me sale a bote pronto de lo que ha dicho Manuel. Sí, no, pero luego tengo que ir. Es que sobre esto que estás diciendo surgen muchas cosas. Fresneda. Bueno, a ver, yo creo que la discusión debe trascender del ámbito de la filosofía del derecho, si queremos, ¿no? Es evidente de dónde vienen los impuestos, es evidente la formulación del Estado, es evidente porque se llaman impuestos, si no se llamarían voluntarios, ¿no? Se llaman impuestos. Yo lo que creo es que, profundizando en tu pregunta, Jano, cuando un impuesto legítimamente establecido por el poder se convierte en un robo, para mí, en dos momentos. En primer lugar, cuando empieza a ser confiscatorio, bien. Es decir, yo creo que verdaderamente hay un nivel abusivo de recaudación de impuestos. Si queréis podemos hablar de la tradición, de dónde vienen los impuestos, tal. También se produjeron contestaciones a esas primeras intenciones de establecer impuestos confiscatorios. Y en segundo lugar, la finalidad. Cuando la finalidad de esos impuestos se alejan del bien común y financian huelgas de juguetes, pintar los bancos de morado, los puntos violetas y todas estas cosas que estamos viendo hoy en día, o el Consejo Nacional de Orejilla del Sordete, entonces los impuestos son un robo. Por lo tanto, para mí ese es el verdadero debate, ¿no? Yo creo que podríamos estar debatiendo horas sobre filosofía del derecho, de dónde viene, legitimidad del Estado, ¿no? Creo, honestamente, quizá las personas que saben más que yo a lo mejor me matan, pero creo que es un debate superado. El punto es que de un presupuesto aprobado por el común de la sociedad, que es el establecimiento de impuestos y su existencia, hemos derivado a un esquema confiscatorio para sufragar bueno, no quiero nombrarlo, pero una casta y unas estructuras de poder que se alejan mucho del bien común. Has dicho confiscatorio, pero claro, cuando es un impuesto confiscatorio. O sea, claro, eso también es muy subjetivo, en el sentido de cuándo consideramos que un impuesto es confiscatorio, porque a lo mejor alguien de, yo qué sé,
de Andorra le dices el 30% y le parece confiscatorio, porque ellos están acostumbrados a tener el tope del 10%, ¿no? Dirán, o sea, es que es un concepto muy subjetivo. De hecho, los legalistas, ¿no? Que dicen, no, es que los impuestos dicen que no pueden ser no tendrán nunca carácter confiscatorio. Así, muy bien. Pero ¿dónde está el límite del impuesto? Además, no se puede definir las cosas por su abuso, obviamente. Hay un abuso, puede haber un abuso, y la crítica. ¿Y desde dónde se hace la crítica? Por otro lado, ¿cuál es el mecanismo, la única institución que puede rectificar y corregir eso? El propio Estado. ¿No? Volvemos al Estado. Es decir, el Pues Estado... nada, esperemos tranquilos, Pedro, porque No, no parece. Pero de hecho hay rectificaciones. No, claro, hay rectificaciones. Es decir, tú tienes que reivindicar esas exigencias, o esas, como quieras llamar, esa redirección de los presupuestos del Estado. Tendrás que formar un grupo político, tendrás que integrarte en las instituciones del Estado para tratar de rectificarlo. Pero porque entiendes que es un abuso, no por el impuesto en sí. Entonces, no puedes definir una cosa por su abuso, porque entonces la policía, pues en cuanto abusa de sus funciones, también la policía puede abusar de sus funciones, una policía excesivamente violenta y tal, y por ello decimos que la policía es una banda terrorista, pues también podríamos decirlo, ¿no? Aquello que decía San Agustín, ¿no? De Alejandro Magno, ¿no? Los barcos de Alejandro sin justicia son una banda de piratas, ¿no? Pues tiene que haber la justicia, claro, y la justicia, ahí está la discusión. ¿Qué es la justicia? Es la República de Platón. ¿Qué es la justicia? Entonces, ¿cuándo se ajusta? Pero de ahí a suponer que per se, en sí mismo, el impuesto te están quitando algo, ahí está la clave del asunto. No te están quitando nada que no sea tuyo. El impuesto no es sobre tú, es una proporción respecto de lo que tú puedes ganar, pero no te están quitando nada, ¿eh? El impuesto no te quita nada. Bueno, No. espero mi turno. Esa recaudación es un porcentaje respecto a algo que no es tuyo ya. Entonces sí que sería un robo, pero es que no es tuyo, no es tu propiedad. El sueldo, vamos a decirlo así, el sueldo en bruto no es tuyo, el tuyo es neto. Y a partir de, y además sobre ese sueldo neto también recae impuestos en cuanto compras algo, impuestos indirectos, como todo Kiski. Entonces, claro, los impuestos indirectos. Perdona, Pedro, ¿cómo que solo es tuyo el salario neto? No, el empresario está dispuesto a pagar por ti el coste total salarial, el coste laboral total. Ese es tu salario real. Otra cosa diferente es que el Estado disponer de ese salario bruto. Pero tú no puedes disponer de él porque te lo roban previamente. Pero es que hay dentro de este robo sistemático de tu propiedad privada. Cuando tú pisas la calle, ¿estás robando a los demás? Hay estados que te roban más y hay estados que te roban menos. En el caso español, no solo te roban más, sino que te roban descaradamente más y de forma absolutamente cuando ocupas la calle con un coche, tu automóvil por la carretera, o cuando pisas la acera, ¿estás pisando tierra ajena? Obviamente no, estás ¿eso no es tuyo? Tu copropiedad. Propiedad común. Correcto. Vale. Pues los impuestos. No son propiedad común, no. Los impuestos son. No, porque a las 8 de la mañana, cuando abro la puerta de mi oficina, no vienen 46 millones de personas. De esta manera. Vamos a ver. El Estado puede. Es que yo creo que no sois conscientes, con perdón, de este supuesto que abro, quizás excesivo por mi parte, del poder del Estado, del poder extraordinario del Estado. El poder extraordinario que tiene el Estado. Somos perfectamente conscientes porque somos conscientes del poder extraordinario que tiene el Estado. Sí que somos, Pedro. O sea, yo hago la declaración cada trimestre y lo hago pensando para que lo metan en la cárcel. El Estado, como poder, primero, si hay una invasión de una fuerza extranjera, de un Estado extranjero, a ti te coloca un arma al Estado y a combatir. Y si no, te declara rebelde, traidor. Entonces, eso va a empezar. Quiero decir que está por encima de la vida el Estado. Tu vida te lanza al enemigo, y si no vas contra el enemigo, te liquida. Y esto lo puede hacer el Estado. ¿De dónde sale ese poder? Esa es la cuestión. ¿De dónde sale ese poder tan extraordinario que todos admitimos que lo tiene? Al margen de la axiología del asunto. Yo no digo que sea bueno o malo. Aquí estamos hablando de si tú te lanza el Estado contra una potencia enemiga y no vas, eres un desertor. Sí. Y te mete en la cárcel. O te fusila.
Pero Pedro, es que... yo no sé perdona, si está bien o mal, pero lo puede hacer. El Estado, si un padre maltrata a su hijo, Sí. el Estado puede retirarle la patria potestad. El Estado es una institución que está por encima de la familia. Pero que yo te estoy diciendo, Pedro, que trascendamos eso, ya lo sabemos. También, Pero un momento, también un puede momento, entrar- no, termino con otro Fresneda, ejemplo más. También puedo- Fresneda y También luego- también puede entrar ahora mismo por la Tenemos puerta tiempo. un señor que nació Manolo con barba y pelo largo y que el Estado te diga que le llames Inés. No, el Estado no está por encima de la... No, ahí no ¿Cómo? puede- Claro que el Estado sí. no puede hacer que Sí, las sí, cosas sí. leviten. No puede hacer Bueno, las cosas sí, pero leviten. tiene el poder. Eso es como decir que las Pero que cosas el debate levitan. no es ese, pero ya sabemos que el No. Estado tiene poder. Lo que Sí. estamos es No tanto dilucidando hasta dónde debería llegar su poder, si ese poder es legítimo y cómo podemos nosotros reaccionar ante un uso excesivo del poder. Pero que tiene poder y que es muchas veces omnímodo, nos lo vas a contar a nosotros, lo sufrimos a diario. Manuel, Partamos de la base, volvemos un poco al inicio. El impuesto es un robo. La cuestión es cuándo este impuesto se convierte en un expolio. Pedro argumenta que, claro, ese robo está justificado porque de esa forma el Estado produce cosas que favorecen y contribuyen al bien común. El problema es la definición de bien común. Porque lo que muchos entendemos como bien común, otros consideran que no es bien común o que hay cosas que hay que incluir en ese bien común. Entonces, si vamos a las funciones básicas del Estado, en sus orígenes, el Estado, por un precio, estamos hablando del antiguo régimen, el sistema feudal, te ofrecía básicamente defensa y protección y justicia a cambio de un pago, que era del orden del 10% de tus ingresos. En la actualidad, el Estado que te quita más del 50% de lo que ganas. Si vamos a un Estado mínimo, las funciones de un Estado mínimo que debería cumplir básicamente es la representación institucional en política exterior, defensa y seguridad y justicia. ¿Por qué? Porque el resto de servicios pueden ser provistos por el sector privado. La educación puede ser provista por el sector privado. La sanidad puede ser provista por el sector privado. Las pensiones pueden ser provistas por el sector privado. ¿Dónde está la trampa de Pedro? Que Pedro intenta pasar como por la definición de bien común, es decir, las carreteras, el policía o la justicia, que son funciones que se podrían considerar básicas o mínimas del Estado, pero la realidad es que las funciones del Estado sobrepasan en mucho esas funciones mínimas. De hecho, el Estado en España, por poner algún dato, destina a defensa, creo que es uno de los presupuestos más bajos. No llega al 2%. No llega al 2%, más bajos de todo el presupuesto general del Estado. Eso que se dobló. Y en protección, en seguridad, en pagar a los policías, una absoluta sí, es una nimiedad. anécdota, los presupuestos es una anécdota. Y justicia, que debería ser una prioridad para el Estado, porque, y esto lo sabe todo el mundo que por desgracia ha tenido algún problema judicial, sabe la tortura, la auténtica tortura que supone tener un pleito y que no te den fecha, que se retrase y que te tires 10, 15 años para que se alcance una solución y luego, cuidado, que ganes el juicio y que consigas cobrar o que se cumpla la pena, ejecutar la sentencia. Es un desastre. Pues bien, la justicia es lo más maltratado que hay dentro del Estado español. Entonces, ¿a qué se dedica todo el dinero que dedicamos a impuestos? A servicios que pueden ser provistos de forma voluntaria y acordada voluntariamente entre particulares por el sector privado. Educación, básicamente, sanidad y pensiones. Esas son las tres partidas básicas de los presupuestos generales los tengo del aquí. Estado. Si te parece, Manuel, lo digo rápidamente para que los españoles digan, oye, ¿en qué se gastan nuestros impuestos? Que este ya sería otro debate en el sentido de que nos preguntaríamos si está bien o no, pero sería otra cosa. En pensiones, en torno, esto ya sabemos que cada año varía, al 42%, o sea, lo que gasta el Estado. Sanidad estaríamos hablando de un 15%, educación un 10%, tendríamos luego agricultura, industria, transporte, etcétera, un 7,9%,
intereses de la deuda pública un 6,9%, Ojo con eso. otras prestaciones económicas, que ahí estaría engolada pues, el Subvenciones, desempleo, todas estas cosas, el 4,9%. Perdón, no, desempleo no estaría en otras prestaciones económicas, serían subvenciones. Otras prestaciones económicas no está ahí. Desempleo tiene su propia partida, que sería el 4,7%. Luego tenemos, habladas de defensa, el 2,7%, seguridad ciudadana, el 2,3%, y otros, que ahí ya entra pues, el coche oficial de tal, que no solo esos, sino muchos otros gastos, el 3,8%. Esta sería la distribución. Pues si queréis, eso lo hablamos luego, la distribución de los impuestos. A mí sí que me gustaría, yo creo que bueno, hay un acuerdo generalizado en el sentido de que necesitas impuestos. Luego ya declararemos si más o menos. Pero, lo que decía Pedro, ¿no? Necesitas seguridad, incluso el propio Manuel también lo compra, un estado mínimo, ¿no? Que sería también por lo que yo más abogaría. Defensa, justicia y seguridad, pero aún así necesitarías pues, poder sostenerlo. Vale, ahora luego está otra gran pregunta, y es, ¿los impuestos para qué se utilizan? Es decir, ¿cuál es la finalidad de los impuestos? Porque Pedro ha dicho al principio, redistribuir, pero hoy en la actualidad no tiene ese carácter, sino que en realidad no se utiliza tanto para la redistribución, sino que se vende como la financiación de ¿qué? De los colegios, de la universidad, todas estas cosas. Que luego también os voy a preguntar si sería educación pública o privada, que eso me parece, bueno, estatal o privada, me parece muy interesante. Pero los impuestos hoy en día, en realidad, ya no se utilizan tanto para redistribuir ni para sino más bien para financiar. O sea, no tienen ese objetivo. Dani, que tú no has dicho nada y ahora volvemos Yo solo quería hacer un apunte a lo anterior, ahora voy a esto, es que en realidad la finalidad y tal me parece un debate, o sea, creo que el debate gordo es si los impuestos son legítimos o no, ¿no? Y respecto a lo que se ha dicho aquí, yo estoy más de acuerdo con Pedro, como os podéis imaginar todos. Creo que se le ha olvidado una cosa que es muy importante, que es que añadir a lo que ha dicho, que ha estado bien dicho, es que además el Estado, yo diría comunidad política, porque creo que el Estado empieza, o sea, creo que en el medievo no es Estado. Creo que el Estado lo vertebra el principio de soberanía, que nace en un punto concreto de la historia y que funciona de otra manera. Pero vamos a utilizar Estado como sinónimo, porque en muchas traducciones, por ejemplo, Santo Tomás, que lo hemos hablado alguna vez, pues sale la palabra Estado, etc. Creo que se lo olvidó decir a Pedro, y es solo un apunte rápido, que es que el Estado, además, es la condición de posibilidad de esa vida individual. O sea, que uno tenga propiedad y que la tenga mínimamente garantizada, se explica porque existe el Estado. ¿Ah, sí? O sea, yo creo que es la principal amenaza a tu propiedad, es el Estado. Si uno se va al bosque y parcela un terreno y le pone todo, su límite, ahí, mira, voy a hacer va a ser mi terreno del bosque. Al bosque, por cierto, sube por una carretera que no ha construido él, ¿no? Esto es como lo del hombre hecho a sí mismo, que sí, en un garaje, pero la luz no la fabricó él, cuando se ponía malito le atendían en un hospital, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, sí, que el hombre hecho a sí mismo es más fácil claro, en Estados Unidos que en Uganda. Sí. No, y que no existe el hombre hecho a sí mismo. No, ya, pero lo que tú dices de ese hombre hecho a sí mismo, que nadie solo, él solo. Por eso, pues ya está, pues ahí está la comunidad. Es que para que Steve Jobs diseñe Apple, tiene que haber unas farolas que le iluminan a casa cuando llega por las noches. Entonces, cuando digo que decía el ejemplo, ¿no? Uno parcela un terreno en el bosque y le dice, oiga, señor Lobo, mire, usted le explica la ley de la propiedad, no, esto es mi propiedad porque yo la he ganado legítimamente y tal, no transgreda usted mi propiedad. El señor Lobo evidentemente va a transgredir la propiedad. O sea, lo único que me garantiza a mí que tú no llegues y transgredas mi propiedad es que existe un Estado que primero te cohíbe para que no lo hagas, primero te enseña que no lo hagas, segundo te cohíbe y tercero te penaliza si lo haces. Que el Estado, que es por donde creo que lo va a llevar Manuel por la cara con la que me está mirando, es que puede ser, sí que o no. el Estado luego expropia, sí, porque creo que efectivamente a veces expropia y vuelvo a decir lo mismo, el expropiar tiene sentido cuando el fin es bueno. Oiga, usted tiene una casa por donde tiene el único sitio en el que puede pasar esta vía de tren, lo siento, se le compensa, le expropiamos y ya está, ¿no? ¿Por qué el Estado puede hacer eso? Porque el Estado, como dice Aristóteles al principio de la política, es anterior a la persona. O sea, uno no elige dónde nacer, uno nace de un padre y una madre, que es el primer germen de comunidad. Pero cuidado, ahí estamos equivocando cosas, porque tú mismo te estás contradiciendo. Estás diciendo el concepto de Estado-nación es relativamente reciente. Por lo tanto, no, pero el Estado no es previo al ser humano. Al principio que voy a utilizar Estado como sinónimo de comunidad política. Comunidad política, claro. Bien, porque el poder político como tal ha tenido múltiples formas. Ahora estamos en una forma que es el Estado-nación. Y que es relativamente reciente, cuidado. Muy reciente, es un invento relativamente reciente. Sí. Pero vuelvo a tu argumentación. Tú dices, el Estado puede expropiar. Ojalá solo expropiara. No, el Estado no solo puede expropiar. El Estado, estamos hablando de Estados modernos, como el español y otros muchos europeos, el Estado te quita sistemáticamente la mitad de lo que ganas. Eso la gente no es consciente de ello. Te quita la mitad
de lo que ganas, la mitad de tu trabajo. Y no solo eso, dices, no, pero es que el Estado protege mi propiedad, porque vale, me roba la mitad, pero al menos la otra mitad me la garantiza. Si yo tengo algún problema, me defiende. No es cierto. El Estado, y vuelvo al caso, por desgracia, español, no solo no protege al propietario, sino que protege al delincuente. Y te pongo un caso muy concreto. Si hay un criminal, porque son criminales, son delincuentes, ocupa que se te mete en tu casa, no lo puedes echar. Y eso, ¿a quién defiende el Estado? El Estado no defiende al propietario, el Estado está defendiendo al delincuente. Si tú tienes un inquilino y te deja de pagar, no puedes recuperar tu propiedad. Y si encima te metes en un proceso judicial, los servicios que te da el Estado a cambio de esa brutalidad de impuestos que pagas mes a mes con el sudor de tu frente es vergonzoso. El Estado te ofrece unos servicios lamentables, al menos el Estado español, lamentables en sanidad, en educación, en protección, en pensiones y, desde luego, en justicia. Por lo tanto, lo que hay que preguntarse, lo que se tiene que preguntar el español medio es, en primer lugar, cosa que no sabe, ¿cuánto paga en impuestos? Es decir, ¿cuánto le roba al Estado? Que la gente no lo sabe. La gente solo ve en la nómina lo que ingresa a final de mes. Este mes, mi empresa, después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, me ha ingresado 2.000 euros netos, que es el caso que ponía Pedro. Pero ¿cuánto te está pagando tu empresa en realidad? ¿Cuál es tu sueldo real? El doble. Casi 4.000. Casi 4.000. Cuidado. Tienes el principio de que eso sea tuyo. Y acabo. Es lo que hay que probar. Y acabo, Pedro. Ahora ese debate lo abrimos porque es muy Incluso si me interesante. dijeras, caray, me quita la mitad. Se ha pasado un poco, pero bueno, vale. No, espera. Los Es indirectos. que los 2.000... aún queda. Cuando vas a comprar, pagas impuestos. Cuando metes gasolina al coche, pagas impuestos. Cuando pagas la luz, pagas impuestos. La mitad de la factura se te va en impuestos. Cuando compras una cajetilla de tabaco, pagas impuestos. Cuando te mueres, pagas sin impuestos. Pero Cuando, eso, Manuel, tienes- un momento. cuando acumulas Pero un sí. mínimo patrimonio, también pagas impuestos. Y acabo la argumentación. Y ahora pregúntate, después de toda esa salvaje expolio fiscal por parte del Estado, ¿qué recibes a cambio? Una educación de baja calidad, una sanidad con listas de espera en donde al final vas a tener que contratar un seguro privado para que te atienda un especialista en caso de que tengas un mínimo problema y una justicia que no merece tal nombre. Pero y una cosa, Por alusión, antes de eso, para mostrarme desacuerdo con los dos, en este caso, cuando dijo Vaya. Manuel, esto lo decía escotado, no es una cosa, pero que me parecía muy interesante, los estados son inocentes, y en realidad los culpables son los gobiernos, porque el Estado, igual que tú decías, que el Estado te garantiza... Bueno, es que yo estoy hablando que del tú puedas- Estado. Es que claro, estoy hablando del pero que tú Estado, dices, del no, gobierno. el Estado O sea, te la ley de garantiza... Ocupa es lo que iba a decir ahora mismo. Sí. La ley de Ocupa es una ley de un Pero tú dices, gobierno. no el estamos hablando Estado del te garantiza, Claro. el Estado te garantiza tu propiedad o no. O sea, también se puede No, utilizar el Estado vamos para a ver, que Fagano, persiga tu la propiedad. figura del Estado. Otra cosa es que, No, claro, es que se puede efectivamente utilizar un para ambas gobierno cosas. ponga una ley delirante pues, mediante la cual uno ocupa puede pero que el aprovecharse, Estado- ¿no? Pero el Estado pero el per se Estado es el no- garante, igual que es el garante, pero vamos a ver, que es que esto no es discutible, igual que es el garante, hay unos jueces y es el garante de impartir justicia, o sea, y hay una policía, es el garante de mantener un orden, ¿no? De acuerdo a unas leyes, o sea, eso no Sí, es claro, pero es las que leyes se dé- pueda que un gobierno, claro, que un gobierno puede redacte ser- una ley en contra de eso es otro tema. De hecho, la forma de cargarse esa ley, como bien dice Pedro, es a través del Estado. precisamente. Pero vamos Las a ver, intenciones no- del Es una no Estado. creéis- pseudoley en Pero el- Sneda, que en llevo el patrocinado medida, las es una cosas. Sí, no Pero creéis- Sneda y ahora vosotros. A mí me parece, con el respeto a todos, un diálogo un poco de besugos, porque vosotros estáis muy acalorados queriéndonos hacer ver la necesidad del Estado, cosa que de este lado de la mesa nadie ha cuestionado, y nosotros os Parte queremos más. hacer ver que de un presupuesto legítimo, que es la necesidad del Estado, No, es que ese y es el el tema. combustible, que es los impuestos, se ha pasado a una situación abusiva. No, no, y de tú- eso no queréis pero hablar, tú, que es de lo Javier, que estamos espera, hablando. ¿Tú, No, Javier, pero crees es que no ha que acabado te ya. roba el Estado el 50%? Yo creo que el Estado hace un uso abusivo de lo que Bueno, voluntariamente... ¿pero te lo el Estado- roba o es un uso abusivo? Claro, es que Porque ese es son el debate, matices Javi. muy O diferentes. sea, No, yo, cosas, yo- no. me parece, A ver, yo- me parece a mí- primero, me parece una... Bueno, sí, acabo rápido sí, y ya. perdón. Cuando se dice, no, es que pagamos impuestos por tal. Aquí nadie ha defendido todos esos impuestos. O sea, luego es otro debate Sí, ese es otro debate si que son ahora hablamos. abusivos o no. Yo Claro, estoy de acuerdo en hablamos. que son abusivos, pero no estoy de acuerdo en impugnar el principio que inspira a pagar impuestos. Pero que es que nadie aquí... Sí, no. cuando dices que es un robo, estás Vamos a diciendo efectivamente que ya el principio de pagar, cuando dices, no, es que no es voluntario, por eso se llama impuesto, esto es un robo, esto es un tal, Porque por un violencia. 12% ya no es Claro. un robo. Un 10% no es un robo, pero un 50% sí. Que yo he dicho dos cosas. Claro, es que Un ese es el porcentaje- tema, yo, he ese es el dicho, tema. yo he dicho que está en la cantidad y en la finalidad.
que discrepo con mi compañero por eso, de estabais banda, como- que efectivamente estabais como existe el bien lanzando- común y el Estado debe apoyar con sus acciones el bien común, que está clarinete. Eso es otra cosa. Entonces, si el Estado coge mis recursos sin preguntarme, desde luego mi nómina en bruto son mis recursos, Eso es lo que teníais discusión. que hicisteis absoluta y discutiendo, totalmente que decías mis que no. recursos, de la misma manera que yo a mi hijo el día de mañana le daré 20 euros de paga o los que les tenga que dar. ¿Qué pasa? Que cuando me metan mis 2.000 euros, 20 son automáticamente de No, mi pero hijo. mira, por No, ejemplo, los son impuestos míos. indirectos. Yo dispongo de ellos como quiera. Lo que pasa es que el Estado dispone de mis recursos como él quiere, no como conforme a mi voluntad. Los No, pero vamos a ver, gobiernos, el tú, Estado. la educación que tú tienes para lograr ese todo esto, has Sí, sí, he usado recurrido la red también pública, muchas sí. veces Sí, sí. a todos los mecanismos que estaban ahí puestos antes y que Absoluto, precisamente está puesto por las generaciones anteriores que pagaron sus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, los impuestos indirectos mismamente, claro, tú dices, no, yo voy al mercado, compro esto, pero la estabilidad de ese mercado, el que haya unos grandes superficies con toda esa disponibilidad que tenemos de mercancías en la actualidad, eso ocurre en España, con unos cuerpos diplomáticos que tienen unos acuerdos comerciales con unas potencias otras metidas en la Comunidad Europea. Eso no lo hace el Estado también. Las firmas de tratados. Entonces, el que tú tengas unos mercados pletóricos, eso es un coste que se lleva el Estado también, que implica una política determinada, una política internacional, un cuerpo diplomático, unas evitaciones de determinados conflictos. Todo esto, meterse en un Parlamento tiene un coste, en el Parlamento Europeo me refiero, tiene un coste. Entonces, tú eso lo pagas con un impuesto indirecto, porque tú vas y ¡pum!, te coges el trozo de cerdo, no lo tienes que ir a cazar. Lo coges ahí, ¡pum!, el trocito de cerdo, o si no, el de vaca. Y además tienes no sé cuántos tipos de marcas. Entonces, eso hay que pagarlo. Eso tiene un coste, naturalmente. Entonces, claro, y bueno, en la época medieval no solamente era el Estado quien ponía impuestos, que eso es un logro de la Revolución Francesa, que solo sea el Estado. Claro, la Iglesia. Porque ahí tenías la Iglesia, al noble, a no sé qué, no sé cuánto. O sea, La Iglesia, el diezmo, el 10%. diezmo, El por eso digo. 10%. Precisamente, Cuando te cuente la de una de media, las joder, lo que características- pagaban estos. Una de las características Ojalá ahora Ojalá. volver al 10. Una de las características de la nación contemporánea, del concepto político de nación, es que el único que cobra impuestos es el poder civil. Esto es un lisado que se hizo sobre el contra el antiguo régimen, lo cual me parece muy bien, por otro lado. Entonces, claro, y después dices, bueno, Estado mínimo. Es que eso es un puro giro retórico. Un Estado que tiene el monopolio de la violencia, que es lo que decís, y con razón, y así tiene que ser. El monopolio de la violencia, ante la inseguridad que produciría cualquier otra cosa, esto desde Hobbes y todo lo que se quiera, el Estado natural, digamos, vamos a hablar en estos términos. El monopolio de la violencia es mínimo, el imponer impuestos es mínimo, el declarar una guerra es mínimo, O sea, el tener nos la quiten- potestad o la propia expropiación es mínimo. La expropiación, es decir, si aquí debajo se encuentra un pozo de petróleo, y siempre el horizonte es el bien común. Otra cosa es que discutamos, y ahí está lo discutible, cómo se analiza cuáles son las coordenadas de ese bien común. Si crees- Pero todo está ordenado hacia el bien común. Otra cosa es que sea el bien común. Si crees que Entonces, que no, nos pero- expropiarían esto para, Hombre, para claro. explotar este Y haría petróleo, muy pregúntale bien. en Canarias, porque a lo mejor hay un escarabajo pelotero aquí que hay que proteger y entonces No, nos bien, quedamos claro, sin porque petróleo. eso, Pero porque bueno, eso te ya- obliga. Estados Unidos, por ejemplo, como potencia, dice, no, el escarabajo pelotero es muy importante. Sí, sí, Y ¿Por qué tal. te obliga? Porque Entonces, es un Estado que porque tiene es un el Estado más monopolio de la violencia. hegemónico y que te Sí, pero te eso, obliga ese a debate proteger. ya está superado. Eso ya hay un consenso ¿Puedo? y es evidente que es así. Puedo. Una cosa, a ver. El bien común. El bien común. Volvamos al bien común. El bien común es lo que determina el poder político. Eso es Te el vas a bien quedar común, ni solo. más ni menos. El bien común no existe. No existe. Igual que el contrato social. Por favor, que alguien me ponga el famoso contrato social encima de la mesa, que todavía ni lo he firmado. Porque no existe. Nadie ha firmado el contrato El contrato social. social es Otra otra cosa cosa es que diferente. vivamos en comunidad. El bien común, por desgracia, una cosa es, volvemos, tema filosofía que tanto le gusta a Pedro, Hombre, el sí. ser y el deber ser. El bien común es el deber ser. El ser es que el bien común lo impone quien manda. En este caso, el gobierno. El Estado es bien común. Por No eso, estoy de acuerdo. desde el Estado se define como bien común, pues, conceder subvenciones a ONGs feministas. Eso es bien común. Entonces, ¿por qué No, te en indignas? absoluto. Si no hay bien común, No, ¿en virtud claro. de qué te No, indignas no, por no, esa no. subvención? Qué bien pero, te indignas. pero voy, entonces, ¿Cuál es el habla estándar? habla Pedro del coste de las relaciones internacionales, ¿vale? Creo que es justo lo que estaba diciendo yo antes. Hay una serie de funciones mínimas que tradicionalmente
pueden tener sentido que sean ejercidas de forma monopolística por el Estado, aunque en esto también hay debate, pero partamos de esa base, que son relaciones internacionales, que es defensa, que es protección y que es seguridad. Y dices que esas relaciones internacionales es lo que hace que haya alimentos en las casas. No, los alimentos en las casas, que haya alimentación, que haya mercados, lo que lo garantiza es el libre comercio. Y cuando el Estado se mete a intervenir en el libre comercio es cuando desaparece la alimentación y llega la miseria, que es lo que sucedió precisamente en España después de la posguerra, con un modelo autárquico que impedía comerciar con el extranjero, o es lo que pasa en la actualidad en países como Venezuela, que son enormemente ricos en materias primas y su población es enormemente pobre como consecuencia del intervencionismo estatal. Mira, yo solo parto de una base, y partiendo del hecho de que los impuestos son obligatorios. Yo lo único que pido, me conformaría con eso, es que el gobierno, el Estado, me permita decidir libremente. Pero que me permita decidir libremente. Pero como bien común, ¿lo quieres para todos? No, pero es que no me permite. Es decir, no, Pedro, es que cuando se suele argumentar siempre, no, es que los impuestos es para pagar la educación. Vale, muy bien. Partamos de que todos los españoles están obligados a pasar por la educación obligatoria. Muy bien, perfecto. Pero no me obligues a pagar un servicio que yo no he solicitado. ¿Yo tengo que pagar una educación? Perfecto. Déjame escoger cuál es la educación que quiero para mis hijos. Déjame escoger libremente colegio y yo abonaré el precio de mercado que elija, incluso en competencia con el sector público, y veríamos qué pasa. Porque es un gran mantra el decir que no, que los impuestos, tal y como vemos ahora en televisión, con anuncios financiados con el dinero de los contribuyentes europeos, de los fondos europeos de la Unión Europea, esto no es magia, son tus impuestos. No, perdona, es que hay muchos estados en el mundo que no te roban tanto y donde la sanidad, la educación, las pensiones son de muchísima mejor calidad. Porque son provistos por el sector privado. Es un debate, o sea, son dos debates distintos. O sea, si los impuestos son legítimos o no, y a qué hay que destinarlos. Y es que una cosa no. Hombre, ya al Ministerio de Educación no le daría ni un duro. ¿Por qué, Pedro? ¿De educación he dicho? Sí. No, de igualdad. De igualdad. Me ha sorprendido. Se están enfrente uno del otro y por un momento lo confundí. Pero me ha hecho gracia porque os quería preguntar, comentas tú lo del bien común, Dani, y os quiero preguntar sobre sanidad y educación, si debe ser privada o no. O sea, el tema del bien común me llevaría a entrar en otro jardín muy grande porque además me tendría que enfrentar, a la vez que me enfrenta a Manuel, a Pedro Insua. Yo estoy de acuerdo contigo en que el contrato social no existe. El problema es que el sistema está vertebrado en torno a esa virtualidad que tiene implicaciones jurídicas. Es una virtualidad. O sea, el único que de verdad piensa que hay, si no me equivoco, una firma es Rousseau. O sea, Hobbes sabe que es una virtualidad, es una figura de la que parte él para luego... Bueno, Alfonso X lo contempla como el propio de hecho, la Escuela de Salamanca, que muchas le dicen, no, la Escuela de Salamanca es liberal porque eran contractualistas. No, perdona. Ellos hablaban de un contrato, pero que firmaba la comunidad, no el individuo, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? La comunidad era previa a ese contrato, ¿no? Pero bueno, rápidamente, respecto al bien común, si no existiera un bien común, si no existiera un bien común objetivo, nadie podría indignarse, como te has indignado tú, por las subvenciones a X ministerio o a X colectivo o a X cosa. Tú te indignas en virtud de que hay un bien común que se está violentando. Y está bien que te indignes, joder, si es que hay que indignarse. Pero es un bien común objetivo. Pero no puedes negar que existe el bien común porque estás partiendo de él. Estás sobre esa base. Lo que niego es la definición que se hace normalmente del bien común. El bien común, es, digamos, que la excusa que utilizan los políticos para justificar sus abusos. Que se utilice mal. Interés general, ¿no? Interés general y bien Vitoria, Francisco de Vitoria decía, no hay ley que no se base en la idea de bien común. No hay ley, porque la ley implica a la comunidad entera. Y aquí Carl Smith también tiene toda la razón. Es decir, cualquier acción del Estado, por eso eso de Estado mínimo es un concepto, me parece retórico, una figura puramente como la del contrato social, igual que yo también estoy en contra de la idea de contrato social, que es la idea de decisión. El Estado, cuando toma una decisión, firma un tratado, por ejemplo, se ve involucrado entero en su integridad. En su integridad. El concepto este de decisión política de Carl Smith, yo creo que muy acertado. El absolutismo del Estado. El Estado es absoluto en sus decisiones. Otra cosa es que ya es lo que sí no puede hacer el Estado, lo que hablamos del sexo y tal, lo que no puede hacer es legislar sobre natura, digamos. El Estado es una institución normativa. Eso en función del bien común, porque están legislando sobre la natura. No puedes, tú no puedes, ya ni siquiera por encima de la lingüística, decía aquel famoso lema latino, ¿no? César no está por encima
de la lingüística, ¿no? César non super gramáticos, no está por encima de la gramática. Una anécdota que Tiberio estaba hablando, un discurso, no sé qué, no sé cuánto, y dijo miembros y miembras, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Entonces un gramático, no sé cómo se llamaba, le dijo César, ave, miembras no existe. Y dijo Tiberio, pues ahora, a partir de ahora sí. Y entonces el gramático, Copión se llama el gramático, le dijo, el César no está por encima de la gramática. ¿Y qué tal le fue? ¿Llegó a viejo? Parece ser que sí. Fíjate, Sí, porque esa sí. pregunta me la hice yo. Esa anécdota está de plena actualidad. Yo os quería, antes de sanidad y educación, pública o privada, os quería preguntar, estáis hablando del tema de los sueldos, ¿no? Que decías, oye, si a ti te pagan 3.000 o 2.000, 1.000, lo que queráis, me da igual. Luego hay un porcentaje que te quitan, pero en realidad decís vosotros, no lo están quitando porque en realidad no es tuyo. ¿Cómo que no es tuyo? O sea, si a mí, imagínate, una empresa te dice, oye, yo te pago 2.000 euros al mes. De esos 2.000, hay un porcentaje. Bueno, recibo 2.000. En realidad la empresa está pagando más. Eso es clave. Sí, pero la empresa está pagando más. La Pero empresa está pagando más porque la empresa tiene unas dinámicas con respecto al Estado. Ahí hay una tríada. La empresa también está instalada aquí, con que paga unos impuestos a su vez, que pues a lo mejor, por ejemplo, pues los impuestos en Somalia son mucho más bajos Pero, que aquí. Pedro, Los perdona impuestos que en te Somalia no hay nada. son prácticamente nulos. Pero que en eso no estamos discutiendo. Estamos discutiendo que todo lo que ingresa tu empresa en concepto de su trabajador es tuyo. No, pero no. Pero, Pero ahí estás entonces- pidiendo... O no, vamos que a ver, digo vamos a por ver. centrar el debate. Luego Vamos a ver, discutimos, entonces- pero que el debate era este, entonces- no que Claro, pero verdaderamente tú no- la empresa Javi, quita al Estado. que Javi, eso ya lo ¿De sabemos. qué puedes disponer privadamente? ¿De qué puedes disponer? Pues de un montón de cosas. No, Creo, digo vamos. de respecto de tu sueldo. En el sueldo, ¿tú de qué puedes disponer? ¿Del neto? Tú Sí. no puedes comprar nada con el sueldo en bruto. Te puedo hacer una repregunta. Porque no es tuyo, Te puedo hacer una precisamente. Porque te lo repregunta. roban previamente. Te puedo hacer una Esa es la repregunta. petición de principio. Y si una abuelita Estás pone... diciendo que es tuyo, pero es que no lo es. Yo Y lo si, niego. y si una abuelita pone, no sé, una cantidad, 1.000 euros, a favor de su nieto cuando cumpla 18 años, y hasta que cumpla 18 años no puede disponer de él. ¿Esa cantidad de quién es? De la abuela. No, del nieto. Correcto. Obviamente. Pero no te entendí entonces. Sí, la analogía que claramente ese dinero que a es lo mejor está bien tuyo. puesto, pero- Ese dinero es tuyo. Otra la cosa es que abuela, se no, dice, no, no, pero eso Javi, es el eso es una empleado. propiedad, Eso es una propiedad eso es privada falaz, ya. eso es falaz. No, no es falaz, Eso es falaz, hombre, sí, sí, eso es La falaz. pregunta sí que No, puede claro, disponer ahora ha es falaz. respondido. No, eso no. No. Lo que estás diciendo, Entonces, para falacias. lo que estás diciendo es como si estuvieses condenando a No, además, KPMG o será a cualquiera de el las tutor, Big Four No. porque el cliente le paga a ella por una auditoría tanto y el chaval que hace la auditoría no recibe el tanto que le paga el cliente a la Big No, Four. pero Creo que no habéis Claro, entendido estáis- la analogía. Estáis Coño, porque- partiendo desde mi punto de vista de un error de concepto. Es decir, la empresa paga por ti el coste laboral. La empresa tiene la obligación, cuando te contrata, de pagarte el sueldo bruto, que es el sueldo neto más el pago del IRPF. Lo que pasa es que solo ingresas el neto. Lo que hace la empresa ejerce como una especie de recaudador fiscal, ejerce como recaudador fiscal de facto, y te está obligado a retenerte la parte correspondiente al IRPF. Y luego, también Está la dentro de tu obligación. sueldo hay otra obligatoriedad, que es el pago de la seguridad social, tanto de la empresa como del trabajador. Si sumas esas tres partidas, IRPF, cotizaciones sociales del trabajador y cotizaciones sociales de la seguridad social, ese es tu sueldo real. Eso es lo que la empresa está dispuesta a pagar por ti por el trabajo que realizas. Si para la empresa tu trabajo vale 4.000, la realidad es que esos 4.000 son tuyos. Es lo que la empresa estaría dispuesto a... No, pero- No, estaría dispuesto, no. Es lo que la empresa te paga. Pero No, te pagan. Te paga, Pedro, te paga. Pero no te ingresa, que son cosas diferentes, no te ingresa todo en tu cuenta. ¿Por qué? Porque tiene la obligación legal de retenerte e ingresar parte de tu sueldo. En primer lugar, Hacienda, y en segundo lugar, Una a la proporción seguridad del sueldo, no social. parte de tu sueldo. Ahí ya estás trampeando. Una Es una proporción. ¿Puedo en poner función- otra analogía? una proporción, parte, que un no porcentaje, se ha entendido. Y un la- porcentaje porque tienes un impuesto Y la sobre mayor la prueba, renta de Pedro, personas físicas. y la mayor prueba de que ese sueldo es tuyo es que si tú, por ejemplo, eres, como se dice ahora, ¿no? Un nómada digital y tienes la gran ventaja de que puedes teletrabajar. Entonces, tu compañía en Madrid, el sueldo real que está dispuesto a pagar por ti, incluyendo impuestos y cotizaciones, son 4.000. Pero tú, como puedes teletrabajar, le dices a tu jefe, mira, que yo me voy a Tailandia, voy a trabajar exactamente igual, y como yo soy programador, pues doy unos resultados y quiero el mismo sueldo. La empresa no te va a poner el más mínimo problema, le cuesta exactamente lo mismo. Bueno, claro. ¿Cuál es la diferencia? Que en España te roban el 50 y en Tailandia ese trabajador, en lugar de que le llegue a su cuenta corriente 2.000, le van a llegar 3.000. Le van a En robar- Tailandia le roban menos. Ah, Esa roban es la menos. realidad. Claro, por Hacían eso, robarte, por hacían eso robarte. el sueldo real, lo que la empresa está dispuesta a pagar por ti,
es tuyo, claro que es tuyo. Lo que pasa es que el Estado no te permite disponer de ello. Fresneda. Como veo que la, Fresneda, de momento, como veo que la Fresneda ya vais analogía por allá. no se ha entendido, pongo otra acerca de la propiedad de tu sueldo. Si a ti tu empresa te paga en cheque restaurante, ¿esa cantidad es del restaurante donde vas todos los días a tomarte un menú o es tuya? Pues tu empresa te paga en especie. Tú puedes disponer de eso. No, claro que pero es tu tuyo. empresa te paga en especie y parte de esa especie es la cotización. Bueno, pero es un pago de igual. impuestos, tú lo pero es dispones tú de él. tuyo. Y fíjate si es tuyo, que en función de en lo que te valore tu empresa te paga en especie tanto o tanto otro. Es decir, no paga lo mismo en especie a Paco que a PMG y a Andrés, que es un senior manager. Pero vosotros la economía doméstica la hacéis con el sueldo Vamos bruto. a ver, un segundo. Pero es que... Tú gastas Javi, con pero respecto si quieres al hablamos- sueldo bruto porque no va a llegar. Pero Pedro, si quieres hablamos del Fanso 9, pero es que vuelve a ser otro debate. Un Que el segundo. debate es que el sueldo bruto es mío. Entonces, No, eso así. es la petición de principio. Es una proporción con respecto a tu rendimiento de trabajo. Se hace una proporción, entonces tú tienes que... que el Estado no te quita nada que sea tuyo previamente. No es tuyo y después te lo quita. Esa es la petición de principio en la que estáis. El Estado, una proporción de lo que tú, de lo que tú trabajas, del producto de tu trabajo, la impone, se la impone, la Perfecto. tributo. Vas bien. La retiene, sí. El Estado, la retiene el Estado. Pero para Pero retenerla... no porque sea tuyo. Porque entonces sí que sería un robo. Pero me ha encantado que Dani hace siempre la analogía Puedo. filosófica, y termino rápido, de retener, de imponer. Pero tú, si retienes o impones, es sobre algo ajeno. Yo sobre esta camisa que es mía no retengo nada porque es mío. No, Con lo pero cual, si no tiene utilizas por qué. esos verbos, Javi, No tiene por qué. es que es de vuelvo, otro. vuelvo yo a es mi algo común. analogía. Es algo que es común. Que no, hombre, que no. El impuesto ese tampoco es para ajeno a algo ajeno a ti. Es para, Claro, es para el es Estado. que tú estás es que siendo- es común. Es que tú y tu empresa La propiedad sois parte también puede de ser esa común, dinámica claro. de recaudación del Estado. Es lo mismo que lo que he dicho antes. Hay una consultora, una empresa, una consultora B y un chaval que hace el trabajo de la consultora B. Si la empresa paga por una auditoría a la empresa B, le paga una cantidad. Está dispuesta a pagar, oye, mira, tu auditoría para mí vale 1 millón de euros. El chaval de la empresa B que hace la auditoría no recibe ese millón. ¿Por qué? Porque se beneficia de una serie de cosas de la empresa, por ejemplo, conseguirle a ese cliente. Por ejemplo, tener una seguridad, un tal, estar inmerso en un ambiente. O sea, la empresa está dándole soporte. Luego podemos discutir. A mí también me parece un abuso. O sea, a mí también me parece que pagamos un huevo de impuestos, joder. Soy autónomo, imagínate. O sea, que me parece que eso es discutible. Sí, que eso es lo pero discutible. que de facto eso no es un robo, vamos, no es una Es un apropiación robo indebida. porque va al común, además. Es Claro. que tú estás disfrutando exactamente, disfrutando o estás fastidiado igualmente, pero igual que todos. Entonces, eso que te retiene el Estado no es para el Estado. ¿Y quién es el Estado? Si tú formas parte del Estado. Si todos formamos parte del Es que Estado. lo decís como si hubiese 4 Claro, tíos en como- una habitación claro. hay una oscura diferencia diciendo, entre- a ver, trae aquí tu bruto. Sí, no, pero la empresa, la diferencia que hay con ese ejemplo que poníais, que la empresa sí que asume el riesgo de quebrar y desaparecer. Exacto, El Estado no. el Estado puede quebrar. Sí, pero y no desaparecer, desaparece. pero que no, la pero empresa porque no otros desaparece. estados lo Sí, invaden. pero no por Pero- eso. pero no entre- por Sí, una- no, uno no de los es difícil motivos- que un Estado desaparezca Claro. por quiebre económico. Sí, quebrar, Entre uno quebrar, de puede los- quebrar, anda que no han quebrado. Sí, han quebrado Mil huevos, veces, iba a sí, decir yo sí. también. Sí, sí, Pero pero, hasta entre 3 otros- veces pero no desaparece. el imperio de Felipe II. Pero, por Jano, ejemplo. no es malo. entre España ha otras tenido cosas- un montón de bancarrotas. Entre otras cosas, encima con Felipe II por evangelizar el mundo, que eso Exacto. tiene tela. En plan bien lo digo, claro. Lo de la empresa, yo te digo, no es solo, o sea, no se queda parte de lo que le ha pagado la empresa para hacer la auditoría solamente por lo que yo digo, pero uno de los factores importantes es que ese chico que está haciendo la auditoría, que la está ejecutando, Ujú. quien le da el cliente es la empresa, quien le da el soporte, el ordenador de Sí, todos sí, los días, la silla, tal. Luego puedes decir, joder, es abusivo, el chaval cobra 2.000 euros y tú cobras 1 millón. Es abusivo totalmente. No, Pero hay un por supuesto. razonamiento detrás, ¿no? Es, ala, pues te quito lo que... No, hombre. Te puedo garantizar que si una auditora cobra 1 millón, ese proyecto en cuestión se va a ir gran parte a costes laborales de un equipo de trabajadores. Sí, claro, de nuevo sí, estás el- centrándote en el equipo- número. O sea, no, pero es que, es el a ver, concepto. es que partís de la base. Es que aquí no falaz. es una cuestión de si hay una empresa por medio o no hay una empresa por medio, que esto es un acuerdo entre el trabajador y la empresa. La empresa está dispuesta a pagar por ti X, tú lo aceptas, ese es tu sueldo. A la empresa, ¿tú crees que a la empresa le da igual pagarte a ti o a pagar la seguridad social? Si es que por eso mismo, es decir, la empresa te va a dar 4.000.
La cuestión es que te llegan 2.000 porque el Estado te quita previamente a ti 2.000 que son tuyos. Y te vuelvo al ejemplo anterior. La prueba de ello es que si te vas a otro régimen jurídico, te quitarán más o te quitarán menos. Pero es que has pasado desapercibido. Es que hay una frase que ha dicho Pedro que a mí me ha escandalizado. Es que Digo muchas a lo largo del día. es que el Estado... ¿Cuál es esta vez? Estás identificando el Estado con todos nosotros. Es que el Estado eres tú, dice. No, el Estado serás tú. Yo no soy el Estado. El Estado eres tú. El Estado es el gobierno que gobierna y el sector público. Hacienda Los somos funcionarios todos. que trabajan para el Estado. El resto son contribuyentes. Hay que diferenciar entre sector público y sector privado. El sector público se alimenta del sector privado. Bueno, y aquí bueno. se alimenta el sector Y el privado, privado del público, depende, claro, eso es. y depende del sector privado. Los que generan riqueza y empleo y bienestar es el sector Bueno, privado. Esas y no hay, dicotomías son las que yo no y no hay, para nada. no hay, ¿no? Como Porque si no es hubiera que- empresas que abusasen. o Claro, es que No, y señor. sobre todo que generar, si es por generar, vuestro sumum tendría que ser la Unión Soviética de Stalin. Porque 30 años pasó de país agrario a primera potencia industrial. Les va Joder, fenomenal si lo hoy que en os día, importa, sí, a Turkmenistán pero si lo que os y tal. importa Ahí es están. generar, Y una no, cosa que pero llama la cuando atención Stalin, también. si lo único que os importa es generar, coño, es que eso no es lo único Hombre, importante. no es lo único importante. De hecho, Ah, por hay eso formas y digo. formas de generar, pero entonces Por eso también digo. la Y suele ocurrir también- industrialización suele de Mao, ocurrir la con esto de los aplaudirías, modelos, la aplaudes, efectivamente. claro. Suele ocurrir que el liberal, digamos, yo creo que Manuel Llamas es un ejemplo canónico del liberal español, pues suele tener cierta admiración por Israel, que es un Estado formado por el sionismo, tal. O sea, el Estado judío. No hemos hablado Theodor de Israel. Hell. No, y no Theodor vamos a Hell. hablar de Israel. No vamos a hablar, pero es curioso que suele ir vinculado. Bueno, lo dejo ahí. ¿Qué la cosa- insinúas? ¿Que la raíz No sé. liberal era Yo gente no- con narices Ahí lo mundiales? dejo. Alguien ha matado a alguien en plan gila. Bueno, Lo he dejado con en esta plan. reflexión al aire que lanza Pedro, vamos a despedir ya, pero sí que os emplazo a repetir este debate si os parece, porque se han quedado muchas cosas en el tintero. ¿Las tasas impositivas en España son muy altas o no son muy altas? ¿Dónde está el límite para lo considerar que un país es, o sea, que una tasas impositivas confiscatoria no lo es? ¿El rico tiene que pagar más o no? Pues seguro que hay. Sí, bien la redistribución, a mí me parece mal. ¿Por qué no un tipo único? Esto, si queréis, podemos entrar en el siguiente debate, ya hecho este de impuestos, ya entramos más en el detalle. Si pagamos muchos impuestos, pagamos pocos, educación pública o privada, pero eso ya para la próxima ocasión. Yo quería hablar del Consell de la República, del Molto Honorable. Pues no, eso es la semana que viene que volveremos a hacer. Eso no somos todos. solo- Es- Es que el indigenismo me atrae especialmente. Solo un dato, solo un dato, que estamos hablando de impuestos. ¿Sabéis cuántos impuestos ha subido el gobierno, exclusivamente el gobierno de Pedro Sánchez, sin contar comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, durante los últimos 4 años? 42 impuestos. Es A una media. es una barbaridad. En eso podemos estar de Estamos de acuerdo. acuerdo, totalmente. Este gobierno ha subido los impuestos a un ritmo de una subida al mes. Pero al Yo te mes. concedo eso y tú concédeme que eres Estado. Venga, va. No, yo no soy Estado. No soy Estado. Estado Pero eres eso tú. es, pero eso es Estado para eres tú. avanzar en los derechos Yo soy trans. individuo. Bueno, despedimos ya. Mil gracias, Pedro. Gracias, Dani. Gracias, Manuel. Un placer. Y gracias, Fresneda. Viva la libertad, carajo. Y... y a ustedes, muchas gracias por estar en este debate especial sobre los impuestos. Les digo que si quieren dejar comentarios para hacer otro tipo de debate sobre otras temáticas, pues eso también es interesante. Así cambiamos un poco el formato, que si no todos los días es un poco aburrido. Y también está bien escuchar diferentes opiniones. Pero bueno, ya les emplazo al lunes, porque mañana no hay programa, para volver a encontrarnos en una nueva entrega en Libertad a las 9 de la noche, aquí, en Mi One Media. Gracias por estar ahí.